más limpias. No es tan feo. Es mi regalo de Navidad. Sí. La Diana también es mi casa. Buenos días. El día de hoy, empezando con el último temario de toxicología, vamos a ver el primer tema, que es intoxicación por paracetamol. A ver si se alcanza o si hay el temario de terapia intensiva. Bien. La agenda que vamos a ver el día de hoy, vamos a hablar un poco de introducción acerca del paracetamol, de su intoxicación, epidemiología, farmacocinética, fisiopatología, evaluación clínica de un paciente con sospecha de intoxicación por paracetamol, manejo y tratamiento. Bueno, tenemos que el paracetamol o acetaminofén fue introducido en el año de 1955 y actualmente es el analgésico y el antipirético más utilizado en todo el mundo. Es un componente de ciertos medicamentos recetados y de venta libre que se utilizan en todo el mundo. El paracetamol es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo y la manera en que actúa actualmente sigue siendo en teoría todavía no está especificado que es así como actúa, pero se cree que inhibe selectivamente la ciclohexagenasa alcohol en el cerebro y con esto disminuye el umbral para el dolor y tiene asimismo capacidad para tratar la fiebre al inhibir selectivamente la ciclohexagenasa. También inhibe la síntesis de prostaglandinas en el sistema nervioso central y actúa directamente sobre el hipotálamo produciendo un efecto antipirético. La epidemiología, tenemos que la intoxicación por paracetamol, como ya lo vimos en la clase de insuficiencia hepática aguda, es la causa más común de esta patología en los Estados Unidos, comprendiendo el 50% de las causas de los pacientes ingresados por insuficiencia hepática aguda en Estados Unidos y de todos los pacientes que se reportaron con requerimiento de trasplante hepático, hasta el 20% de los casos fue secundario a una insuficiencia hepática aguda secundaria a intoxicación por paracetamol. Un paciente que tiene hepatotoxicidad por intoxicación por paracetamol que desarrolla insuficiencia hepática aguda tiene una mortalidad elevada de hasta el 28%. Factores de riesgo asociados a hepatotoxicidad tras el consumo de paracetamol. Los principales factores de riesgo son una sobredosis no intencional, es decir, una ingesta mayor a la recomendada de paracetamol con una posología mayor. Esto generalmente ocurre cuando personas que tienen fiebre o dolor toman paracetamol creyendo que es inocuo y toman una dosis mayores de las recomendadas, dosis arriba de 7.5 gramos al día. También personas que consumen paracetamol que tratan de seguir una posología, pero que al mismo tiempo están tomando otros medicamentos coadyuvantes para su patología, para el dolor, para la fiebre. Un medicamento que dentro de sus compuestos se encuentra el paracetamol, como generalmente pues, son los antigripales. De hecho, la FDA emitió una recomendación hace varios años de que la dosis de paracetamol que deben incluir las sustancias compuestas para que incluyan paracetamol no deben de exceder cierta cantidad. Generalmente la dosis mayor que tiene de paracetamol los fármacos antigripales o fármacos que se utilizan para otras patologías no exceden los 375 gramos. Esto para que si se administra de forma conjunta junto con paracetamol disminuir un poco el riesgo de la sobredosis no intencional, ya que esta es la principal causa de desarrollo de hepatotoxicidad por el paracetamol. Comprende una sobredosis no intencional, un riesgo de desarrollar un odds ratio de 5.18 con un índice de confianza que va del 3 a 8.9%. Otros factores de riesgo asociados a la hepatotoxicidad tras el consumo de paracetamol son trastornos de consumo de alcohol y enfermedad hepática subyacente.
tenemos que tras el consumo de paracetamol, este se va a absorber por vía gastrointestinal. La mayoría, todo el paracetamol se absorbe a nivel de duodeno y tras el consumo alcanza sus niveles terapéuticos de 30 minutos a 2 horas. Niveles de sobredosis alcanzan su punto máximo a las 4 horas. La vida media de eliminación del paracetamol es de aproximadamente 2 horas. Y bueno, esto siempre y cuando no haya algún otro factor externo que pueda retrasar el vaciado gástrico, y como por ejemplo si se toma en forma conjunta junto con ciertos fármacos que retardan la motilidad gástrica. En estos casos, pues la guía de eliminación del paracetamol se puede prolongar hasta 4 horas, no las 2 horas que están establecidas. El paracetamol se va a metabolizar en el hígado, donde se va a conjugar con metabolitos solubles en agua. La metabolización del paracetamol en el hígado ocurre principalmente a través de 2 vías, que es la glucuronización y la sulfuración. Estos actúan en el hígado y es la forma en que se metaboliza el paracetamol. Tras estas vías se forma tras estas vías con el citocromo P450 se va a descomponer la molécula del paracetamol en un compuesto que se llama NAPQI o NAPQI. Este es un compuesto en sí hepatotóxico. Sin embargo, en el mismo hígado hay otra vía, que es la vía del glutatión, que va a reducir de manera segura este compuesto hepatotóxico, el NAPQI, y lo va a descomponer en compuestos que no son hepatotóxicos, que son el metastato y la cisteína. Estos compuestos pues ya se van a excretar por vía renal. Sin embargo, cuando hay una sobredosis de paracetamol, se van a agotar las reservas de glutatión, y estos van a hacer, al agotar estas reservas, que no se pueda metabolizar adecuadamente y no se pueda descomponer la molécula del NAPQI, y estas se van a aumentar y pues no se van a descomponer en sustancias no tóxicas para el hígado. El NAPQI, cuando aumenta a nivel hepático, generalmente a una concentración mayor al 30%, se va a unir a las macromoléculas hepáticas y va a causar una necrosis hepática. Y esta es la forma en la que el consumo de paracetamol puede llegar a causar hepatotoxicidad o, en su desenlace más fatal, una insuficiencia hepática aguda. ¿Cómo vamos a evaluar un paciente que llega con nosotros por sospecha de intoxicación por paracetamol? Pues los pacientes a los que se deben de vigilar y tomar mayor importancia son aquellos que tienen una ingesta de paracetamol mayor a 7.5 gramos o 10 gramos de paracetamol en 24 horas, o mayor de 4 gramos en 24 horas en pacientes que tengan mayor susceptibilidad a hepatotoxicidad, por ejemplo, pacientes con enfermedad hepática crónica. Pacientes que tras una ingesta de paracetamol acuden a evaluación con datos de dolor abdominal o sensibilidad en el hígado, dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómitos o ictericia. Si al momento de solicitar concentraciones de paracetamol séricos, vemos concentraciones superiores a 130 micromoles litro o mayor a 20 microgramos mililitros, con o sin elevación del AST. Esto de acuerdo a un
normograma que les voy a comentar más adelante. Cuando tras evaluar un paciente con ingesta de paracetamol con sospecha de intoxicación del mismo, haya una concentración inicial de transaminasas de mayor a 50 unidades sobre litro. Estos son los pacientes en los que debemos presentar, en los que se debe de tomar una mayor importancia, y al momento de evaluar lo que estamos sospechando con esta patología. En cuanto a las etapas del curso clínico de la intoxicación por paracetamol, la podemos dividir en 4 etapas: la etapa 1, 2 y 3, cada uno con sus determinados tiempos preestablecidos. La etapa número 1 va de los 30 minutos hasta las 24 horas. En estas generalmente el paciente se presenta asintomático y puede o no tener algún dato clínico de intoxicación por paracetamol, o puede simplemente tener emesis. La segunda etapa va desde las 18 horas hasta las 72 horas. En esta se va a presentar con dolor, más aparte dolor en abdominal, dolor en cuadrante superior derecho, dolor en hipocondrio derecho, y puede o no puede haber hipotensión. La tercera etapa, esta abarca desde las 72 horas hasta las 96 horas. En esta etapa ya vamos a encontrar al paciente con datos clínicos de insuficiencia hepática, con coagulopatías, lesiones metabólicas, con encefalopatía hepática, o conjunto con datos de falla renal. También pueden aparecer los síntomas gastrointestinales de dolor abdominal, náuseas, vómitos, y en los pacientes con desenlace fatal tras la insuficiencia hepática aguda secundaria a la intoxicación por paracetamol, la vamos a encontrar en esta etapa, de las 72 a las 96 horas. Y la cuarta etapa va desde los 3 días hasta las 3 semanas, y esta etapa es la etapa de recuperación tras una intoxicación, hepatotoxicidad por ingesta de paracetamol. Ahora, entrando en el manejo de un paciente con intoxicación del paracetamol, pues tenemos que el manejo lo vamos a dividir en 3. Lo vamos a dividir en estabilización, en descontaminación y en administración del antídoto específico, es decir, la N-acetilcisteína. En cuanto a la estabilización, pues es la misma estabilización que se deben de realizar en todos los pacientes en un área de urgencias. Y ahora ya entrando pues propiamente en el manejo, en la descontaminación, pues se lleva a cabo con carbón activado. La administración de carbón activado tiene su mayor efecto cuando se administra en las primeras 2 horas, siempre y cuando haya ausencia de contraindicación de administración del mismo. Sin embargo, hay ciertas literaturas que refieren que el uso de carbón activado se puede extender hasta las primeras 4 horas tras la ingesta de paracetamol, siempre y cuando igual no haya contraindicación. La dosis de administración del carbón activado es de 1 gramo kilogramo por máximo 50 gramos de administrado de carbón activado. En cuanto a si es una dosis única o dosis repetida, pues no hay como contraindicación para administrar dosis repetidas de carbón activado. Si se pueden llegar a utilizar dosis repetidas. El carbón activado pues, nos va a disminuir el riesgo de lesión hepática. Y si lo administramos por vía oral y posteriormente a nuestro paciente tenemos para administrar la N-acetilcisteína en la vía oral, no hay contraindicación. Si administramos previamente carbón activado, si administramos posteriormente N-acetilcisteína por vía oral, no interactúan. Y generalmente pues la descontaminación con carbón activado se debe realizar en las primeras 2 horas, bueno, hasta las primeras 4 horas, y la administración de N-acetilcisteína pues la administramos posteriormente, generalmente de 4 a 8 horas. Inicialmente también son las primeras 8 horas, pero pues con esto me refiero a que no hay contraindicación le vamos a pasar como activado, y ya por esto no podemos administrar este fármaco, que es por vía, si es que tenemos por la presentación de vía enteral, no hay contraindicación del mismo.
Y bueno, el carbón activado también se puede considerar administrar después de 4 horas en tabletas de liberación prolongada, siempre y cuando haya evidencia de que nuestro paciente tenga una sobredosis pues, más severas con un consumo de mayor de 30 gramos de paracetamol. Entonces, aquí se puede considerar administrar hasta después de las primeras 4 horas, aunque la recomendación sea las primeras 2 o hasta 4 horas. Una forma de evaluar a nuestro paciente es con este normograma, el normograma de Matthew. Pues, es un normograma que originalmente se basó en observación de pacientes en los que hacían elevación de transaminasas, elevación de ALT, arriba de 1000, posterior a la ingesta de paracetamol, que no fueron tratados o manejados. Este normograma pues, nos habla de una línea en cuanto al tiempo y la dosis, a partir de qué rango vamos a encontrar un riesgo de que nuestro paciente nos desarrolle pues, el riesgo de elevación de transaminasas, propiamente el riesgo de elevación de arriba de 1000 de transaminasas. Esto no nos habla de un riesgo de que nuestros pacientes desarrolle hepatotoxicidad, insuficiencia hepática aguda o mortalidad, ¿no? Solamente nos habla de qué riesgo tiene nuestro paciente de desarrollar elevación de transaminasas arriba de 1000, posterior a la ingesta de paracetamol, de cuántos gramos y a las cuántas horas tras una evaluación del paracetamol sérico. La línea original pues es la línea que está punteada, que fue la línea que se describía. Sin embargo, posteriormente se hizo una modificación en la cual esta línea se disminuyó un 25%, es decir, se bajó el umbral, esto con el fin de aumentar la especificidad de este normograma, ya que la descripción original pues es muy sensible, pero no es tan específico, y esto con el fin de aumentar un poco la especificidad se bajó el umbral del mismo. Y nos podemos basar en este normograma si es que en nuestro centro tenemos forma de evaluar la concentración sérica de paracetamol para guiar el tratamiento. El tratamiento no solamente se debe de guiar en esto, pero esto es una herramienta que nos puede ayudar para ver el riesgo que tiene nuestro paciente de que pueda desarrollar elevación de transaminasas, y con esto, pues, qué tan útil o si nuestro paciente tiene indicación para el inicio del antídoto específico, la N-acetilcisteína. La N-acetilcisteína, esta es el antídoto, el fármaco específico para el manejo de la intoxicación por paracetamol. Su indicación es utilizarse en las primeras 8 horas. Ahorita les voy a decir en qué paciente se debe de administrar. ¿Y dónde va a actuar la N-acetilcisteína? Pues la N-acetilcisteína va a actuar sobre el glutatión, va pues a aumentar su acción, su efectividad, para que pueda metabolizar pues, las partículas de los metabolitos de NAPQI, que son los metabolitos que son hepatotóxicos, y va a propiciar que aumentar la metabolización del mismo, aumentando las vías de señalización del glutatión, para de esta forma evitar que se desarrollen o que aumenten las concentraciones de metabolitos hepatotóxicos a nivel hepático. Aquí es donde va a actuar la N-acetilcisteína. ¿En qué pacientes son los que se deben de administrar? Pues son pacientes en los que tras las 4 horas de la ingesta del paracetamol y evaluarse con concentraciones séricas del paracetamol, encontramos que nuestro paciente se encuentre arriba de la línea de tratamiento, del rango de tratamiento del normograma, para el riesgo de elevación de transaminasas. Esto es si en nuestro centro tenemos forma de medir, nos podemos guiar con esto. Si no, pues si en caso de que haya evidencia de que nuestro paciente consume más de 7.5 gramos o 150 kilogramos en pacientes pediátricos, en caso de que se desconozca la hora de ingesta, es decir, que no haya evidencia de que hayan pasado 4 horas,
pero que la concentración de paracetamol sea mayor a 10 miligramos por mililitro. En caso de ingesta de paracetamol y posterior a esta cualquier evidencia de lesión hepática. Entonces, en estos pacientes son los que debemos iniciar el tratamiento con N-acetilcisteína. ¿Cómo lo vamos a administrar? Pues se debe administrar en las primeras 8 horas con un régimen de 20 horas. Hay pues 2 formas en las que podemos administrarla. Una es con el método de las 3 bolsas, que es con un bolo inicial de 150 miligramos kilogramo IV, pasarse en los primeros 15 a 30 minutos. Posteriormente, una dosis de 50 miligramos kilogramo en 4 horas, es decir, una infusión de 2.5 miligramos kilogramo hora. Y posterior a estas 4 horas, continuar con otras 16 horas con una dosis de 100 miligramos kilogramo en infusión durante las próximas 16 horas. Con esto vamos a administrar un total de 300 miligramos kilogramo. Generalmente deben ser en 20 horas, porque es de 20 a 21 horas. Y el régimen de las 2 bolsas, pues, es simplemente, en vez de dividir la infusión entre, la vamos a dividir en 2, con un bolo inicial de 150 miligramos en las primeras 4 horas y los siguientes 100 en infusión durante 16 horas. Hay pacientes a los que posteriormente, en los que esta última infusión de 100 miligramos kilogramo se puede aumentar hasta 200 en determinados casos de que haya evidencia o riesgo de un mayor deterioro hepático tras la ingesta de paracetamol. Ahorita les voy a comentar en qué caso se debe utilizar esto. Pero hay ciertos rangos en los que esta última dosis de infusión se puede aumentar hasta el doble. Bueno, también hay N-acetilcisteína por vía oral. Esta pues, se debe administrar en 72 horas posterior a la ingesta de paracetamol, con el riesgo de desarrollar hepatotoxicidad e insuficiencia hepática aguda. Si tenemos esta presentación en nuestro unidad hospitalaria, pues la dosis es esta, es una dosis de carga de 140 miligramos kilogramo, seguidos de una dosis de 70 miligramos kilogramo cada 4 horas, por un total de 17 dosis, es decir, pues son 72 horas, 3 días en los que va a estar administrando la N-acetilcisteína, si es que no tenemos la presentación IV, solamente esta presentación oral. Como ya les comenté previamente, en el caso de que hayamos administrado carbón activado y después tengamos únicamente esta presentación, no se contraindica. ¿Cuál vía es mejor? Pues de preferencia la vía IV, ya que estos pacientes pues generalmente se presentan con dolor abdominal, náuseas, vómitos, mimesis, y pues en este caso pues es preferible la vía de administración intravenosa de N-acetilcisteína que esta presentación por vía oral. Reacciones adversas de la administración de N-acetilcisteína. Pues son estas. En caso de que la hayamos administrado por vía intravenosa, pues los principales efectos adversos son reacciones de hipersensibilidad que van desde un 10 hasta un 20%, ubicuidez, urticaria, angioedema o hipotensión. Únicamente esta última, en caso de que haya evidencia de hipotensión tras la ingesta de la administración de N-acetilcisteína, se debe detener la infusión y pues, no reiniciarla. En cuanto a si la administramos por vía oral, los principales efectos adversos son vómitos hasta un 33%, requerimiento de uso de antieméticos como ondansetron, y pues en caso de que hayamos iniciado con esta presentación de administración de N-acetilcisteína y no haya evidencia de mejoría, se puede cambiar a la otra administración, a la vía intravenosa. La duración del tratamiento, pues debemos de estar evaluando constantemente a nuestros pacientes, debemos de estar revisando si es que nuestra unidad hospitalaria tiene forma de medir concentración de paracetamol, revisar las concentraciones de paracetamol y niveles de ALT casi al término del régimen. Tiene que haber una evidencia de que haya pues, descenso de niveles de transaminasas hasta iniciar el manejo con el tratamiento específico con la N-acetilcisteína.
En caso de que cuando vayamos a terminar nuestro régimen y tras hacer estas evaluaciones haya evidencia de que continúen los niveles séricos de N-acetilcisteína arriba de la línea del normograma o que haya elevación del ALT, podemos continuar la infusión a esta dosis, a una dosis de 6.25 miligramos kilogramo hora o 70 miligramos kilogramo cada 4 horas, con determinaciones cada 12 horas. Es decir, el régimen pues, idealmente debe ser las primeras 20 horas, pero si no hay evidencia de mejoría, podemos continuarla, pues, continuar la administración cada 4 horas con esta dosis y hacer una evaluación continua de nuestro paciente con la evaluación de transaminasas y evaluación de niveles séricos de paracetamol a las 12 horas. Y cuando vamos a detener el tratamiento, si es que ya se prolongó posterior a que no haya evidencia de mejoría, se debe de detener cuando ya haya evidencia de que disminuye las concentraciones séricas de paracetamol, disminución abajo de la línea del normograma, o cuando disminuye el ALT y tengamos un INR menor a 2. También, si nuestro paciente ya se encuentra asintomático, aquí ya podemos detener la infusión y la administración de la N-acetilcisteína. Y este es un diagrama de que resumen el manejo que debemos de dar en estos pacientes, que se debe de hacer de acuerdo a los primeros a las horas en las que estamos hablando a nuestro paciente. Las primeras 2 horas, pues, como les comenté inicialmente, administrar el carbón activado. Se puede prolongar hasta las 4 horas de nuestro paciente. De las 2 a las 8 horas, aquí realmente ya nuestro paciente ya le tenemos que obtener niveles séricos de paracetamol y transaminasas. Y en caso de que tras esta administración pues haya un riesgo de hepatotoxicidad, de lesión hepática aguda, pues ya debemos administrar la N-acetilcisteína. O en caso de que la ingesta ya sea una ingesta mayor a 7.5 gramos o que nuestro paciente tenga sintomatología, cualquier dato de falla hepática, iniciar, aunque no tengamos estos estudios paraclínicos, se va a iniciar la administración de N-acetilcisteína. En caso de que nos basemos por el normograma, si nuestro paciente no tiene ningún dato clínico de hepatotoxicidad, si nuestro paciente sale con rangos de paracetamol sérico abajo de la línea del normograma, pues no es necesario un tratamiento específico, únicamente manejo de soporte. En caso de que haya tenido rangos de paracetamol séricos arriba de la línea del normograma, pues sí se debe de iniciar tratamiento. En caso de que captemos a nuestro paciente posterior a las 8 horas de la ingesta del paracetamol a una dosis tóxica, pues se debe de iniciar en ese momento la administración de N-acetilcisteína. Aquí no debemos de detener ni esperar a ver si nuestro paciente pueda responder al carbón activado, porque pues aquí ya por las horas y por lo que ya hablamos de la farmacocinética, pues ya inició la absorción y ya no se beneficia del carbón activo y se debe administrar N-acetilcisteína. Se debe administrar independientemente de que hayamos tomado, de tener resultados de transaminasas o de niveles séricos de paracetamol. Posterior a que ya iniciamos la dosis de administración de la N-acetilcisteína, ya podemos tomar estos estudios de las concentraciones de paracetamol, las transaminasas, y ya en base a esto, pues basarnos en nuestro manejo. Si tenemos que nuestro paciente tiene niveles de ALT menor a 50 o niveles de concentración sérica dependiendo de la hora en rangos menores a la línea del normograma, pues podemos no continuar con la infusión de N-acetilcisteína y únicamente dar manejo de soporte. En el caso de que haya evidencia de lo contrario, de concentraciones séricas arriba de la línea o elevación de ALT, debemos de continuar con la N-acetilcisteína hasta completar la infusión. Una vez que ya completamos la dosis inicial de la N-acetilcisteína, las 20 horas de la misma, pues como ya comenté, debemos hacer una evaluación de nuestro paciente solicitando transaminasas séricas y concentraciones de paracetamol un poco antes de que se termine la infusión, y en base a esto pues ya ver si debemos de continuar o ya
ya concluir con la administración de la N-acetilcisteína. En caso de que continuemos con el tratamiento, pues debemos hacer evaluaciones seriadas cada 12 horas. En caso de ingestas mayores de N-acetilcisteína, específicamente dosis mayores de 30 gramos al día o de mayor de 500 miligramos kilogramo, bueno, en caso de nuestro paciente tenga estos rangos, la última administración de la infusión de N-acetilcisteína, en lugar de ser 100 miligramos kilogramo, la podemos doblar, puede ser el doble, puede ser 200 miligramos kilogramo. Y esto pues es para pues, que pacientes, después de haber dado este manejo inicial en los servicios de urgencias, requieren pues su ingreso para vigilancia y continuar su manejo en hospitalización. Otros manejos que le podemos dar a nuestros pacientes, otros manejos que están descritos en la literatura son hemodiálisis y plasmaféresis. ¿Qué pacientes son candidatos a iniciar manejo con hemodiálisis posterior a una intoxicación por paracetamol? Aquellos pacientes que tienen alteración del estado mental, hiperlactatemia, acidosis metabólica, que haya niveles séricos de paracetamol arriba de 700 microgramos por litro, niveles séricos de paracetamol arriba de 900 microgramos por mililitro en pacientes a los que ya se inició el manejo con N-acetilcisteína, o pacientes con concentraciones séricas de paracetamol arriba de 1000 microgramos por mililitro, independientemente del tratamiento o si se le haya iniciado o no la N-acetilcisteína. Estos pacientes pues, se deben de tratar con hemodiálisis. Otra alternativa a la hemodiálisis es la plasmaféresis. Se ha probado pues, que es útil en la falla hepática secundaria a la intoxicación por paracetamol, principalmente por corrección de la coagulopatía, aunque no va a corregir la encefalopatía hepática en estos pacientes. Y pues va a remover cantidades pequeñas de paracetamol en dosis terapéutica. Pronóstico y qué pacientes van a requerir trasplante hepático. Pues en el año de 1989 se introdujeron unos criterios. Los criterios son estos. Estos criterios pues nos hablan de qué pacientes con intoxicación por paracetamol que desarrollaron hepatotoxicidad en insuficiencia hepática aguda van a evolucionar hacia una evolución desfavorable que va a requerir trasplante hepático. Son estos criterios que el paciente debe cumplir pues con todos estos criterios. Al momento de hacer la evaluación de nuestro paciente con insuficiencia hepática secundaria a la insuficiencia por paracetamol, si tiene una acidosis metabólica con hiperlactatemia, con una pH menor a 7.3 y además de elevación de creatinina, con una creatinina arriba de 3.3, elevación del tiempo de protrombina, el PT arriba de 100 segundos y un grado 3 o 4 de encefalopatía hepática. Con esto, nuestro paciente va a tener una sensibilidad del 47% y una especificidad de 83%, con un valor predictivo positivo del 0.7 y un valor predictivo negativo del 0.65, de que nuestro paciente va a tener una evolución desfavorable y que nuestro paciente es candidato para trasplante hepático. Y pues como comenté al principio, la intoxicación por la insuficiencia hepática aguda secundaria a la intoxicación por paracetamol es la causante del 20% de los trasplantes hepáticos reportados en Estados Unidos. Y pues sería todo, no sé si tengan comentarios o algo que hayan pedido. Pues yo nada más quería agregar lo que dijiste de la hemodiálisis. Las recomendaciones que dijiste vienen en las guías estrictas, no sabía que existían, esas son guías para tratamiento extracorpóreo de envenenamientos.
Y una de las cosas que mencionan es que con las sobredosis masivas también se alcanza a ver methemoglobinemia, que es una de las cosas que tenían uno de los efectos secundarios que tenían los antepasados del paracetamol, desde que lo aprobaron. La fenacetina y el acetanilida eran los primeros fármacos no similares al paracetamol y causaban methemoglobinemia. Entonces, en dosis en sobredosis masivas, sí se puede llegar a producir la methemoglobinemia. Y la otra es que hay biomarcadores prometedores para detectar la intoxicación por el paracetamol previo a las 4 horas, que sería el microRNA 122, la caspasa de creatina 18, y pues no contamos con ellos, ¿no? Pero son cosas interesantes para el futuro. Y otra que vi que es que se está investigando el femapizol como un coadyuvante a la N-acetilcisteína. Entonces todavía no hay suficiente evidencia para su uso, pero también parece que puede ser que puede ayudar a la misma. En las otra cosa, bueno, aquí yo en otros hospitales desconozco si tengan en laboratorios maneras de evaluar la concentración sérica de paracetamol, y si es que si lo tienen, no sé cuánto tiempo se debe aceptado, porque también todo esto es por horas en las que se debe evaluar. No sé si los de urgencias de aquí sepan si hay un centro de tóxico, bueno, no tóxico, pero es el CIBO de este lado, tiene un área donde puedes ver sitio, para tomar como no recuerdo cuántos tóxicos, pero nada de calidad urgente, o sea, los hacen y es con riesgo y es para trabajadores, pero sí hablan con los pacientes de aquí, o sea, los derechohabientes, pero pues no para acoplarse a los tiempos de las vías. Ahorita me acordé de otra cosa. Si tienes al paciente en hemodiálisis en Prisma, tienes que estar recalculando la dosis de la acetilcisteína, porque si lo tienes en infusión esa, también se pasa por los ciclos de hemodiálisis.